Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta o de darles la bienvenida si es su primera vez por aquí. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo lleno de pasión, intriga, drama y por supuesto, mucho café turco. Prepárense porque vamos a hablar de series turcas para adultos que si eres como yo, te engancharán desde el primer capítulo. Sí sé que algunas veces puede ser difícil encontrar esa serie que te mantenga pegado a la pantalla, pero no te preocupes, porque he hecho el trabajo por ti. He explorado el catálogo de Netflix y he seleccionado 9 joyas turcas que te aseguro no te defraudarán. Antes de que empecemos a desmenuzar cada una de estas series, quiero pedirte un favorcito rápido. Si te gusta el contenido que hago y quieres seguir descubriendo recomendaciones de películas, series y un montón de cosas más, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos y serás el primero en enterarte de todas las novedades. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos fuerte con la primera serie de mi lista, **The Club, **. Esta serie es una joya histórica ambientada en Estambul durante la década de 1950. Nos sumerge en la vida de Matilda, una mujer judía que acaba de salir de prisión después de muchos años. Su objetivo principal es reconectar con su hija, Rachel, a quien no ha visto desde que era una niña. Pero la vida de Rachel no es sencilla. Trabaja en uno de los clubes nocturnos más famosos de la ciudad, un lugar lleno de glamour, secretos y tensiones. The Club no solo te enganchará por su trama llena de giros inesperados, sino también por la impresionante ambientación, el vestuario y la música de la época. Además, la serie aborda temas como la discriminación, la familia, el amor y la búsqueda de la identidad en un contexto histórico muy particular. De verdad, si te gustan las series de época con un toque de drama y misterio, The Club es para ti. Para aquellos de ustedes que aprecian la autenticidad histórica y la meticulosidad en los detalles, The Club es un verdadero festín visual y narrativo. La serie se sumerge profundamente en la comunidad judía de Estambul en los años 50, una época de cambios sociales y políticos significativos en Turquía. Los creadores han hecho un trabajo excepcional al recrear la atmósfera de la época, desde la arquitectura de los edificios hasta los modismos lingüísticos utilizados por los personajes. Pero The Club es mucho más que una simple recreación histórica. La serie también se destaca por sus personajes complejos y bien desarrollados. Matilda, interpretada magistralmente, es una mujer fuerte y resiliente que ha soportado mucho dolor y sufrimiento. Su lucha por reconectar con su hija Rachel, y por encontrar su lugar en un mundo que ha cambiado drásticamente durante su tiempo en prisión, es conmovedora y profundamente humana. Rachel, por su parte, es una joven que se enfrenta a sus propios desafíos, tratando de encontrar su identidad en un ambiente lleno de glamour y secretos. La relación entre madre e hija es el corazón de la serie, y su evolución a lo largo de los episodios es fascinante de observar. La música juega un papel fundamental en The Club. Las canciones de la época, interpretadas por talentosos músicos turcos, crean una atmósfera nostálgica y evocadora que te transporta directamente a los clubes nocturnos de Estambul en los años 50. El vestuario también es impecable, con trajes elegantes y sofisticados que reflejan el glamour de la época. Pero quizás lo más importante de The Club es su capacidad para abordar temas importantes como la discriminación y la intolerancia de una manera sutil y matizada. La serie muestra cómo la comunidad judía de Estambul se enfrentaba a la discriminación y el prejuicio en la sociedad turca de la época, pero también celebra su cultura y su identidad. La siguiente en mi lista es **Ethos**. Esta serie es un retrato fascinante y conmovedor de la sociedad turca contemporánea. A través de las historias entrelazadas de un grupo de personajes muy diferentes entre sí, Ethos explora temas como la religión, la clase social, la identidad de género y la salud mental. La serie nos presenta a Merim, una joven mujer de origen humilde que vive en un barrio conservador de Estambul. Merim comienza a sufrir ataques de pánico y decide buscar ayuda profesional. A partir de aquí, la serie nos lleva a conocer a su psicóloga, Peri, una mujer moderna y secular que tiene una visión del mundo muy diferente a la de Merim. A través de sus sesiones de terapia, vamos descubriendo las complejidades de la vida de ambas mujeres y de los personajes que las rodean. Ethos es una serie inteligente, sensible y provocadora que te hará reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y sobre las diferencias que nos unen. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, no te pierdas Ethos.
Ethos es una serie que te desafía a cuestionar tus propios prejuicios y suposiciones sobre la sociedad turca y sobre las personas que son diferentes a ti. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que te invita a reflexionar sobre las complejidades de la vida moderna y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Uno de los aspectos más interesantes de Ethos es su capacidad para mostrar la diversidad de la sociedad turca. La serie presenta una amplia gama de personajes, cada uno con su propia historia y perspectiva. Desde la joven religiosa que lucha por encontrar su lugar en el mundo moderno, hasta la psicóloga secular que se enfrenta a sus propios problemas de identidad, Ethos te ofrece una mirada íntima y conmovedora a la vida de personas que rara vez se ven representadas en la televisión. La serie también aborda temas importantes como la salud mental y el estigma asociado a las enfermedades mentales. A través del personaje de Meryem, Ethos muestra cómo las personas que sufren de ataques de pánico pueden sentirse aisladas y avergonzadas, pero también cómo la terapia puede ser una herramienta valiosa para superar estos desafíos. Ethos es una serie que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla. Es una obra de arte que te invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y sobre las diferencias que nos unen. Cambiando un poco de registro, ahora les quiero recomendar **Immortals**. Si eres fanático de las historias de vampiros con un toque oscuro y moderno, Immortals es para ti. La serie nos presenta a Mia, una joven humana que se convierte en vampiro tras ser atacada por Dmitri, un poderoso y despiadado vampiro que busca hacerse con el control de Estambul. Mia, sedienta de venganza, se une a un grupo de rebeldes vampiros que luchan contra Dmitri y su ejército. Immortals es una serie llena de acción, efectos especiales y romance oscuro. La trama es adictiva y los personajes son carismáticos. Si te gustan las series como The Vampire Diaries o True Blood, pero con un toque turco, Immortals te encantará. Immortals no se limita a seguir los clichés del género vampírico, sino que introduce elementos únicos y originales que la hacen destacar. La serie explora la mitología vampírica desde una perspectiva turca, incorporando elementos de la cultura y la historia local. Los efectos especiales en Immortals son impresionantes, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una producción turca. Las escenas de lucha son coreografiadas de manera experta y los efectos visuales son convincentes. Pero más allá de la acción y los efectos especiales, Immortals también tiene una historia interesante que contar. La serie explora temas como la venganza, la redención y la lucha por el poder. Los personajes son complejos y tienen motivaciones claras, lo que hace que sea fácil invertir en sus historias. Mia, la protagonista de la serie, es una heroína fuerte y decidida que está dispuesta a todo para vengar la muerte de sus seres queridos. Dmitri, el villano de la serie, es un personaje carismático y despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. Si eres fanático de las historias de vampiros, Immortals es una serie que no te puedes perder. Es una producción turca original y emocionante que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. La siguiente serie que les recomiendo es *50m2**. Esta serie es una mezcla explosiva de acción, comedia y drama. Nos cuenta la historia de Golge, un sicario que trabaja para un poderoso mafioso. Un día Golge descubre un secreto que pone su vida en peligro y decide huir. En su huida, se refugia en un pequeño barrio de Estambul y se hace pasar por el hijo perdido de un sastre. A partir de aquí, Golge se ve envuelto en una serie de situaciones cómicas y peligrosas mientras intenta mantener su verdadera identidad en secreto y proteger a la gente del barrio. 50m2 es una serie muy entretenida y adictiva. La trama es impredecible y los personajes son muy divertidos. Si buscas una serie que te haga reír y mantenerte al borde de tu asiento, 50m2 es perfecta para ti. La premisa de 50m2 es ingeniosa y original, y la serie logra mantener el equilibrio perfecto entre la acción y la comedia. Golge es un personaje complejo que se debate entre su pasado como sicario y su deseo de proteger a la gente del barrio. Los personajes secundarios en 50m2 son igualmente memorables. Desde el sastre bonachón que acoge a Golge como si fuera su propio hijo, hasta la vecina entrometida que sospecha de él, cada personaje aporta su propia dinámica a la historia. 50m2 es una serie que te hará reír a carcajadas, pero también te hará reflexionar sobre temas como la identidad, la redención y la importancia de la comunidad. Es una producción turca refrescante y original que te sorprenderá gratamente.
Continuamos con Love 101 ***. Esta serie es un drama juvenil que te hará recordar tus años de instituto. La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que están a punto de ser expulsados del colegio. Para evitar su expulsión, deciden unir fuerzas para enamorar a su profesora favorita, Burku, y así conseguir que se quede en el colegio. A medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes van descubriendo el amor, la amistad y la importancia de la unión. Love 101 es una serie dulce, divertida y conmovedora que te tocará el corazón. Si te gustan las series como Sex Education o Elite, pero con un toque turco, Love 101 te encantará. Love 101 es una serie que captura a la perfección la esencia de la adolescencia, con sus altibajos, sus amores y desamores, y sus momentos de autodescubrimiento. Los personajes son entrañables y te identificas con sus problemas y preocupaciones. La serie también aborda temas importantes como el bullying, la presión social y la importancia de la amistad. Love 101 es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre tus propios años de instituto. Ahora, vamos con una serie que te mantendrá en tensión constante, ***, de Protector, ***. Esta serie es una combinación de fantasía, acción y drama. Nos cuenta la historia de Hakan, un joven humilde que trabaja como vendedor ambulante en Estambul. Un día Hakan descubre que es el último protector de la ciudad, un guerrero legendario que debe proteger Estambul de las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Hakan, sin entrenamiento ni experiencia, deberá aprender a usar sus poderes y a luchar contra el mal para salvar a su ciudad y a sus seres queridos. The Protector es una serie llena de efectos especiales, escenas de acción emocionantes y una trama adictiva. Si te gustan las series de superhéroes con un toque mágico, The Protector es para ti. The Protector es una serie que te sumerge en un mundo de fantasía y magia, pero que también tiene un fuerte componente de realismo. Hakan es un personaje imperfecto que comete errores y que tiene que aprender a usar sus poderes sobre la marcha. La serie también te muestra la belleza y la historia de Estambul, una ciudad que es el escenario perfecto para una historia de superhéroes. The Protector es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla de principio a fin. La siguiente serie que quiero recomendarles es ***, ***. Esta serie es un thriller psicológico con toques de misterio y fantasía. La historia se centra en Atiye, una joven pintora de Estambul que tiene una vida aparentemente normal. Un día Atiye descubre un símbolo antiguo en unas ruinas arqueológicas que están siendo excavadas cerca de su ciudad. A partir de aquí la vida de Atiye comienza a cambiar drásticamente. Empieza a tener visiones y sueños extraños y se da cuenta de que está conectada con el símbolo de una manera que no comprende. Atiye se embarca en un viaje para descubrir el significado del símbolo y su relación con su pasado. Atiye es una serie intrigante, misteriosa y visualmente impresionante. La trama es compleja y te mantendrá enganchado hasta el final. Si te gustan las series como Dark o The OA, Atiye te encantará. Atiye es una serie que te desafía a cuestionar la realidad y a explorar los misterios del universo. La serie te lleva por un viaje espiritual y te invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la conciencia y la conexión entre todos los seres vivos. Casi terminando, les presento ***, ***. Esta serie es un drama romántico con un toque de drama social. La historia gira en torno a tres personajes principales: Ali Nehat, un exitoso empresario y amante de los coches de carreras; Naz, una joven pediatra comprometida con su trabajo y con ayudar a los niños necesitados; y Umut, un joven soñador que lucha por salir adelante. Los destinos de estos tres personajes se cruzan de forma inesperada y sus vidas cambian para siempre. Intersection es una serie que explora temas como el amor, la ambición, la lucha de clases y la búsqueda de la felicidad. Si te gustan los dramas románticos con un toque de realismo, Intersection te gustará. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo ***, Rise of Empires, Atemen ***. Aunque no es exclusivamente turca, esta docuserie dramática es imprescindible para los amantes de la historia. La serie narra el ascenso del Imperio Otomano y la conquista de Constantinopla por parte de Mehmet el Conquistador. A través de recreaciones históricas y análisis de expertos, Rise of Empires, Atemen nos sumerge en el mundo del siglo XV y nos muestra la vida de los personajes clave que hicieron posible la caída de Constantinopla.
Si te gustan las series como Vikings o The Last Kingdom, pero con un enfoque en la historia otomana, Rise of Empires, Atemen te fascinará. Y ahí lo tienen, mis queridísimos amantes de las series, 9 opciones turcas para adultos que espero que les mantengan pegados a la pantalla durante horas. Hemos viajado desde los clubes nocturnos de los años 50 hasta las calles de Estambul llenas de vampiros, pasando por dramas sociales, romances imposibles y conquistas históricas. Espero de corazón que este vídeo les haya sido útil y que hayan encontrado al menos una serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en Netflix, así que ya saben qué hacer este fin de semana. Ahora me encantaría saber cuál de estas series les ha llamado más la atención, o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció. También me gustaría saber si tienen alguna otra serie turca que me recomienden. Siempre estoy buscando nuevas joyas para descubrir. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.